Bienvenidos a mi canal, su canal, el rincón donde destapamos todos los secretos y nos enteramos de todo lo que pasa detrás de cámaras en el mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de algo que ha encendido las redes sociales y ha provocado un verdadero revuelo, la supuesta comparación que Kerem Bürsin hizo entre dos de sus compañeras de reparto, la bellísima Hande Erçel y la talentosa Afsanur Sancaktutan. Sí, así como lo oyen. Al parecer, nuestro Kerem, sin querer queriendo, ha metido el dedo en la llaga y ha desatado un debate entre los fans. ¿De qué va todo este lío? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Hubo alguna intención oculta en sus palabras? Pues agárrense fuerte porque vamos a desglosar todo esto paso a paso con lujo de detalle y por supuesto con nuestra pizca de humor característico. Pero antes de empezar a darle con todo a esta noticia, déjenme recordarles, como siempre, que si este tipo de contenido es de su agrado, si les gusta enterarse de todos los salseos de la farándula turca, si quieren estar al día de las últimas tendencias y, en definitiva, si disfrutan de este rinconcito de chisme sano, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en este mundo de telenovelas, galanes y corazones rotos. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el chisme del día. Muy bien. Ahora sí, entremos en materia. Como ya les mencioné, la polémica se desató a raíz de unas declaraciones que hizo Kerem Bürsin durante una entrevista. Hasta donde sabemos, la entrevista iba de lo más normal, hablando de sus nuevos proyectos, de su carrera y, bueno, de la vida en general. Pero como suele pasar, las preguntas de los reporteros fueron derivando hacia terrenos más pantanosos, hasta que llegó el momento en el que le preguntaron por sus compañeras de reparto. Y ahí, ¡boom!, se encendió la mecha. La pregunta, según lo que se ha filtrado en redes sociales, iba dirigida a que Kerem comparara a Hande Erçel, con quien protagonizó la exitosísima Senkalkapm, y con quien además tuvo una relación sentimental en la vida real, con Afsanur Sancaktutan, su actual compañera en la serie Jakob Seversen. Es importante entender el contexto porque aquí, como en todo buen drama, hay diferentes capas de significado y emociones encontradas. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande, aunque terminó hace ya un tiempo, sigue siendo un tema de interés para muchos fans, quienes aún sueñan con una posible reconciliación. Y ahora, con Afsanur en escena, pues la cosa se pone interesante, ¿no creen? Según algunos medios turcos, Kerem, en un intento por ser diplomático, o tal vez no tanto, respondió algo así como: ambas son actrices muy talentosas, pero tienen estilos diferentes. Hasta ahí, todo bien. Pero al parecer después se explayó un poco más y añadió algo que fue interpretado por muchos como una comparación y además, como un halago hacia Afsanur, dejando a Hande un poco relegada. Las palabras exactas varían según la fuente, pero lo que se entiende es que Kerem destacó la energía y la frescura de Afsanur, comentando que ella aporta algo diferente al set, algo más juvenil y espontáneo. Y claro, estas declaraciones no tardaron en correr como pólvora por las redes sociales. Los fans de Hande obviamente no se tomaron muy bien estas declaraciones. Muchos interpretaron que Kerem estaba insinuando que Hande ya no era tan fresca o tan espontánea como Afsanur. Algunos incluso fueron más allá y dijeron que Kerem estaba siendo irrespetuoso con Hande, una actriz con la que, como ya hemos mencionado, compartió mucho, tanto en lo profesional como en lo personal. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, desde los que acusaban a Kerem de ser un desconsiderado, hasta los que defendían sus palabras, argumentando que no había dicho nada malo y que solo estaba dando su opinión profesional sobre dos actrices diferentes. Por otro lado, los fans de Afsanur también salieron en defensa de su ídolo, asegurando que ella, de hecho, era una bocanada de aire fresco en la televisión turca y que merecía todos los halagos y reconocimientos. Algunos incluso aprovecharon la oportunidad para lanzar indirectas a Hande, insinuando que ella ya no era tan relevante como lo había sido en el pasado. Imagínense el lío que se armó. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con mensajes a favor y en contra de cada una de las actrices y, por supuesto, con Kerem en el centro de la polémica. Y es que, claro, en estos casos, lo que menos importa es la verdad, sino la interpretación que cada uno le da a las palabras. Y en este caso, las palabras de Kerem fueron interpretadas de 1000 maneras diferentes. Algunos creen que fue un simple comentario sin mala intención, otros piensan que fue una indirecta muy bien elaborada para dejar mal a Hande, otros creen que fue una estrategia de marketing para generar polémica alrededor de su nueva serie.
La verdad, mis queridos chismosos, es que nadie sabe qué pasó realmente por la cabeza de Kerem cuando dijo esas palabras. Pero como buenos detectives del chisme, vamos a analizar un poco más la situación. Es cierto que Hande Erçel ya no es la misma actriz que protagonizó Senkal Kabm. Ha crecido, ha madurado, ha tomado otros caminos profesionales y personales. Es natural que su energía y su estilo sean diferentes a los de una actriz más joven como Afsanur. Y por supuesto, esto no la hace menos talentosa o menos importante, simplemente es una etapa diferente en su carrera. Por otro lado, también es cierto que Afsanur aporta una frescura y una energía muy particular a su trabajo, y eso es algo que Kerem, como compañero de reparto, seguramente ha notado. Entonces, ¿podemos decir que Kerem realmente comparó a ambas actrices? ¿O simplemente hizo un comentario sobre las diferentes dinámicas de trabajo? Pues ahí está el quid de la cuestión. Como siempre, la verdad está en los ojos del que mira, y en este caso, en los oídos del que escucha. Lo que está claro es que Kerem, con su comentario, desató una tormenta en las redes sociales y generó un debate que ha mantenido a todos los fans de las telenovelas turcas al filo del asiento. Pero, ¿qué dice Kerem al respecto? Pues, hasta el momento el actor no se ha pronunciado directamente sobre la polémica. Ha preferido mantenerse al margen y no alimentar aún más el fuego. Algunos medios han intentado contactarlo para que aclare sus palabras, pero él ha optado por guardar silencio. Y esta actitud, claro, también ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que su silencio es una señal de que se arrepiente de lo que dijo, otros piensan que simplemente no le da importancia a la polémica y otros más, que está esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos. Y mientras tanto los fans siguen debatiendo en redes sociales, discutiendo sobre si Kerem tuvo razón o no en sus palabras, si fue justo o injusto con Hande, si Afsanur es mejor o peor actriz que ella. Y así la polémica se mantiene viva, alimentada por la pasión de los fans y el misterio que rodea a las declaraciones de Kerem. Y es que, seamos honestos, ¿qué sería de la farándula sin un poco de drama y controversia? Los chismes al final son parte del espectáculo y este sin duda es uno que nos va a tener entretenidos por un buen rato. Ahora bien, amigos chismosos, vamos a intentar analizar esta situación desde una perspectiva un poco más neutral. Dejemos de lado las pasiones y los fanatismos y tratemos de ver el panorama completo. Es evidente que tanto Hande como Afsanur son actrices talentosas, cada una con su propio estilo y personalidad. Hande, con una trayectoria más extensa y un reconocimiento internacional, ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles y para conectar con el público. Afsanur, por su parte, es una joven promesa que está brillando con luz propia y que se está ganando el corazón de los espectadores con su frescura y espontaneidad. Entonces, ¿por qué compararlas? ¿Por qué ponerlas en competencia? ¿Por qué crear una rivalidad donde no necesariamente existe? La verdad es que las comparaciones son odiosas y, en este caso, totalmente innecesarias. Cada una tiene su propio lugar y su propio valor, y no hay necesidad de enfrentarlas ni de poner a una por encima de la otra. Lo que deberíamos hacer es celebrar el talento de ambas y disfrutar de sus interpretaciones, sin caer en debates absurdos y sin alimentar polémicas que solo generan más división y odio. Y en cuanto a Kerem, pues, quizás, debió ser un poco más cuidadoso con sus palabras. Es cierto que como figura pública está expuesto a todo tipo de preguntas y que a veces es difícil ser totalmente políticamente correcto. Pero también es cierto que sus declaraciones tienen un impacto en la opinión pública y que pueden generar controversia y malentendidos. Quizás en el futuro debería medir más sus palabras y evitar meterse en terrenos pantanosos. O quizás simplemente este sea el precio que tiene que pagar por ser una estrella y por estar en el ojo del huracán constantemente. Y mientras tanto nosotros los espectadores seguimos disfrutando de este culebrón que parece no tener fin. Con cada nueva declaración, con cada nuevo rumor, con cada nueva foto en redes sociales, la polémica se reaviva y el debate continúa. Y nosotros, como buenos amantes del chisme, estamos aquí para contárselos todo, sin filtros ni tapujos. Porque al final de eso se trata este canal, de entretenernos, de informarnos y de pasar un buen rato juntos, hablando de lo que más nos gusta, las telenovelas turcas y sus protagonistas. Y bueno, amigos, después de esta larga charla, después de haber analizado todos los ángulos de esta polémica, después de haber debatido sobre las declaraciones de Kerem y de haber reflexionado sobre las comparaciones innecesarias, llegamos al final de este vídeo.
Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado una vez más en esta aventura de chismes y telenovelas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis, y que hayan podido formarse su propia opinión sobre este tema. Recapitulando un poco, hemos hablado sobre las declaraciones de Kerem Bürsin, sobre la supuesta comparación entre Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan, sobre la polémica que esto generó en las redes sociales y sobre la necesidad de evitar comparaciones innecesarias entre actrices talentosas. Hemos intentado analizar la situación desde diferentes perspectivas, buscando un punto de vista neutral y tratando de entender las diferentes posturas. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que cada uno tiene su propia opinión, y que lo más importante es respetar las diferencias y disfrutar del talento de todos los involucrados. Pero como siempre, lo más importante es lo que ustedes piensan. Por eso los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué opinan sobre todo este embrollo. ¿Creen que Kerem tuvo razón en sus palabras? ¿Piensan que fue una comparación injusta? ¿Creen que Hande y Afsanur son diferentes y que no deberían ser comparadas? ¿Cuál es su actriz favorita? Quiero leer todas sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio abierto al diálogo y que sus comentarios son muy importantes para mí. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de la conversación, si les pareció entretenido o informativo, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Este es su canal, un espacio hecho con mucho cariño para todos los amantes del chisme y las telenovelas turcas, y su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido de calidad. Así que por favor, no duden en darle mucho amor a este vídeo y a este canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a que sigan atentos a nuestras redes sociales, donde siempre estamos compartiendo las últimas noticias y novedades del mundo del espectáculo turco. Manténganse conectados, manténganse informados y sobre todo, manténganse disfrutando de la vida y de las telenovelas. Y recuerden, el chisme es un arte, pero siempre con respeto y sin caer en la difamación. Así que a chismosear con sabiduría y con buen humor. Ahora sí, amigos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y con el deseo de verlos pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando del salseo. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Chao, chao.